Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Agradecida al Señor por permitirme nuevamente estar un viernes aquí junto a ustedes compartiéndoles la palabra del Señor. Eh, este estudio lo titularemos ¿Qué amamos? Basado en Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Ya? Pero para comenzar es muy importante que oremos. Amado Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por permitirme estar aquí, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque me tienes trabajando para tu obra. Oh, mi Dios, gracias te doy por lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está oyendo este estudio, Señor, que sea de edificación para sus vidas, oh, Padre Celestial. Que tú seas hablando a través de mí, Señor, y sea de gran bendición para otros a través de tu palabra. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, amado Cristo. Amén. Y vamos a ver, para saber a qué se refiere todo esto, es muy importante que podamos leer Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Ya? Lo vamos a leer. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que es del mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya? En estos pasajes que estamos leyendo, o que ya leímos, que se encuentran en Primera de Juan 2:15 al 17, pero lo tengan ahí abierto en sus Biblias, ya acá es lo de lo cual nos vamos a basar todo este estudio, en estos 3 versículos, y los vamos a ir desglosando cada pasaje, dividiéndolos en 3 puntos. Vamos a ir desglosando todo este estudio en 3 puntos, uno por cada uno de los versículos. ¿Ya? Y uno de esos puntos es la advertencia de amar al mundo. Ya basado en el versículo 15, que lo voy a volver a leer para que lo tengamos clarito, lo tengamos acá fresquito en nuestras mentes, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ya? Vivimos en una época donde se ve mucho más atractivo las cosas que están en el mundo, sus deleites, los placeres, etcétera. Más que buscar, más que pasar tiempo con Dios, más que aprender de Él, más que deleitarnos de Él y en su hermosura, en la hermosura de su ser. Preferimos mucho más las cosas terrenales, todo lo que esto nos ofrece, más que poder conocer a aquel que nos amó. Y este punto de la advertencia amar al mundo lo vamos a dividir en 2 partes, ¿ya? La primera es no améis al mundo. Pero, ¿qué es el mundo? ¿Qué cosas no tenemos que amar? Porque hay varias cosas que uno conoce como mundo para los que quizás no son cristianos o que no han vivido en un mundo, o sea, en un lenguaje de esto. En este ámbito, el mundo es todo aquello ajeno a Dios, ya sea personas sin Cristo, los placeres que te ofrece o situaciones exentas de Él. Y a eso nosotros nos referimos como el mundo. ¿Y qué conlleva el no amar al mundo? El Señor lo remarca acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué son estas cosas que están en el mundo? Es lo que vamos a ver en el siguiente pasaje que vamos a estar leyendo. Ya, para que estén atentos de a qué se refiere esto. Y el otro punto que se desglosa en estos pasajes, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Si nosotros amamos al mundo, sus deleites, amamos todas estas cosas, es imposible que podamos amar a Dios como Él merece ser amado. Porque en su palabra, Él dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y lo encontramos en Deuteronomio 6. Nos pide amar a Dios con todo nuestro ser. Pero ¿qué habla su pasaje? ¿Qué habla
la Biblia sobre esto. ¿Por qué será que el amor del Padre no está en aquellos que aman al mundo? Según Mateo 6:24 vemos que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas también son parte del mundo, cosas que te ofrecen, que te alejan de Dios. Dice, también en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Es una contradicción querer amar al mundo y amar a Dios, porque son cosas que se oponen entre sí. No podemos querer agradar al mundo, no podemos querer amar a uno y servirle, poder estar ahí en todas las cosas del mundo, pero también amando y sirviendo al Señor al mismo tiempo. No se puede hacer eso, porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro, los vamos a menospreciar. No podemos servir a los dos señores. ¿Ya? Dice también Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Contraposición, ¿cierto? De amar lo que el mundo ama, ya sea el libertinaje, el aborto libre, las parejas igualitarias, todo lo que el mundo quiere, todo lo que el mundo ama, sobre todo en el momento que estamos ahora, sobre todo en esta época en la cual estamos viviendo, donde es mucho más preciada otras cosas que la vida de un ser humano. Todo aquello que va en contra de Dios es lo más apreciado. Y muchos cristianos están apoyando todo eso, apoyando todas estas cosas, todo el aborto, las parejas igualitarias, amor es amor, todas estas cosas, todas estas ideas. Y el cristiano, el seguidor de Cristo, a favor de esto también. Siento que va totalmente en contra de Dios, ya que esto conlleva a no tener a Dios en sus noticias, porque es algo que Dios aborrece, algo que está en contra de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cómo podemos agradar a este mundo y de igual manera decir amar a Dios y creer amar a Dios? No se puede. Y esto nos muestra en el punto 2 ya de estos pasajes, que está en el versículo 16, que dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Todas estas cosas no vienen de Dios, son del mundo. Y por eso vamos a ver en este punto 2 3 cosas de las cuales debemos cuidarnos. Advertencia, estemos precavidos ante estas cosas. ¿Cuáles serán? Aquí en el versículo ya nos nombró. Una de ellas es la concupiscencia de la carne, que dice, además del versículo de primera de Juan 2:16, tenemos Efesios 2:3, que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza hijos de ira. Pero, ¿qué son las concupiscencias de la carne? ¿Qué será concupiscencia? ¿Qué es lo que se referirá a esto? Bueno, concupiscencia, y tomado acá, viene de la palabra epizumeo, que quiere decir que destaca el impulso interno más que el objeto deseado. Se destaca más el impulso interno, lo que nosotros deseamos, lo que nos queremos, más que el objeto en sí que nosotros queremos desear. Y carne viene de la palabra sarcos, que significa deseo, desesperado e impulsivo, por eso donde se asienta el pecado.
donde nace el pecado, donde está cómodo el pecado, ¿ya? Ese deseo desesperado e impulsivo, ¿ya? Entonces, ¿qué serían las concupiscencias de la carne? Todo impulso interno más, que destaca el impulso interno más que el objeto deseado, con un deseo impulsivo, desesperado por querer esto. Algunos ejemplos los tenemos en Gálatas 5, 16 al 21, donde nombra cuáles son, porque ustedes pueden decir, ya son los deseos internos, pero ¿cuáles serán estos deseos? No comprendo totalmente bien qué es esto, a qué es lo que se referirá. Pero el Señor está todo en su palabra, ¿cierto? La palabra es nuestra regla de fe práctica y ahí nos muestra cuáles son estas concupiscencias de la carne. Vámonos a Gálatas 5, 16 al 21, donde nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y mientras son las obras de la manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo encontramos en Gálatas 5, 16 al 21. Aquí hay una lista larga y extensa de algunas o de varias concupiscencias de la carne. Las idolatrías, poner a cualquier otra cosa por encima de Dios, celos, ira, enemistades, borracheras, por nombrar algunas que hay ahí. ¿Cuáles de ellas practicamos? Una, varias, las estamos practicando. Espero que no, queridos hermanos. Y aquellos oyentes, aquellas cosas en las cuales nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones desenfrenadas, por aquello para satisfacer mis deseos, satisfacer lo que yo siento, lo que yo quiero, no está bien. Es una de las cuales advertencias que nosotros tenemos que nos conllevan a amar al mundo y todos esos deleites. El punto 2 que nosotros vemos en este versículo 16 de primera de Juan 2, tenemos la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia de los ojos es una metáfora de una visión mental, que el ojo es un instrumento de malos deseos, la principal avenida de la tentación. En estos podemos encontrar el deseo material, la envidia, el deseo de poder, todas aquellas cosas que son abstractas, que no podemos tocar, se le consideran como la concupiscencia de los ojos. Y tenemos también la soberbia de la vida. ¿Qué es la soberbia de la vida? Es una arrogancia jactanciosa, una arrogancia exhibicionista, como una arrogancia jactanciosa en mi forma de vivir. ¿Ya? Todo lo mismo parecido a lo de la concupiscencia de los ojos, creerme superior, poder mirar a otras personas en menos, pisotearlas, así como el dibujo que podemos ver en pantalla. Todas estas cosas, creyéndonos superior, también es una de las cosas que son parte de amar al mundo. ¿Ya? Y todos estos puntos, los que nos conllevan, dice que no son de Dios, sino que son del mundo. Dice que no debemos amar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en aquellas personas. Por lo mismo, vamos a ver el versículo 17, que dice,
y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por lo mismo, titulé Un mundo efímero versus el Dios eterno. Todas estas cosas que acabamos de ver son similares a las lágrimas en la lluvia. Algo pese a que estamos llorando, al estar con la lluvia es poco percibible. Todas estas cosas que vemos son satisfacciones muy rápidas que duran un tiempo prolongado, o sea, un tiempo determinado, y luego desaparecen. Y como son tan efímeras, estamos pasando nuestro tiempo en nada, ¿cierto? Es como escribir en la arena, que cuando sube la marea, todo esto se desvanece, todo lo que está escrito ya no está. Estos deseos, todas estas cosas, esto de satisfacer nuestra carne, la felicidad que quizás nos pueda producir, va a ser un tiempo contado, determinado, y luego se va a ir. No es algo permanente, no será algo que quede en nuestras vidas. Al contrario, las consecuencias que te trae esto son terribles. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en él. Y si no hay amor del Padre en él, nos vemos separados. Estas cosas nos separan del Padre, nos separan de Dios. ¿Por qué? Por querer desear, por querer apreciar cosas pasajeras. Cosas que así como vienen se van, que son efímeras, temporales, versus un Dios eterno, un Dios que está sobre todo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 7:31, según la versión 60, dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Como lo veíamos anteriormente, es algo que viene y se va, que es temporal. Pero este Dios eterno, que dice en el versículo 17 de primera de Juan 2, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que dice también en otros pasajes, en primera de Pedro 1:25, dice: más la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que la palabra del Señor permanece perpetuamente. Conocemos que Dios es un Dios eterno, que trasciende todo cuanto existe. Si nuestra fe, nuestro amor permanece en Él, no será algo que no tenga valor, ni se pierda con el tiempo, y también será recordado en la eternidad. ¿Qué más nos dice su palabra de esto? Veamos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Más haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Hay una pequeña errorcito ahí. En Mateo, esto lo encontramos en Mateo 6:19 al 24, o sea, al 20. Nos afanamos acá queriendo buscar poder, de satisfacernos a nosotros mismos, buscar nuestro tesoro. Y dice: donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Entonces, dice que no hagáis tesoro acá en la tierra. Sabemos que ya conocemos que algo temporal, algo que se desvanece con el tiempo. Dice: más haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Busquemos, amemos a este Dios eterno. Que nuestro corazón, nuestro amor, nuestro enfoque sea totalmente en Cristo. Y por esto, con esto vamos a ir concluyendo ya.
No busquemos la gloria o aprobación de los hombres, amando lo que ellos aman, aprobando lo que ellos aprueban, ya que haciendo esto no honramos a Dios y no le amamos. Si realmente somos cristianos, ¿y qué es lo que es un cristiano? Es un seguidor de Cristo, no es solamente un título, es ser seguidor de Cristo, mostrarlo, reflejarlo en nuestra vida, amarlo con todo nuestro corazón, con nuestra alma, nuestro entendimiento. Amarlo, nuestro ser completamente debe estar con Dios, no en las cosas terrenales. Querido hermano, ¿estamos amando más el mundo que a Dios? ¿Estamos queriendo servir a dos señores? ¿Estamos viviendo una vida que honre y alabe al Señor? Teniendo a Dios como el centro, como lo más grande, lo primero en nuestra vida, enfocándonos en servirle a Él. Espero que así sea. Y si no es así, querido hermano, los invito a buscarle, a querer conocerle, a pasar más tiempo en su palabra, meditar en ella, amar y pedir al Señor que nuestro amor, nuestro corazón, nuestro entendimiento esté puesto en Él, no en las cosas terrenales. Que el Señor sea bendiciendo en gran manera la vida de cada uno de ustedes. Y recuerden que nosotros, a través de nuestro testimonio, somos luz para otras personas. Debemos llevarle el Evangelio y que otras personas puedan conocer a Dios y no se estén llevando por todas estas cosas que nosotros ya vimos y que nos apartan de Dios, que nos alejan de Él. Busquemos amar a Él y evangelizar, predicar su palabra. Que el Señor los bendiga.